Vamos a profundizar el tema de análisis desde la Argentina. Nos acompaña Sebastián Schulz, él es sociólogo, analista internacional, experto en temas de China. ¿Cómo está, Sebastián? Gracias y bienvenido a esta jugada crítica. Hola, ¿cómo estás, Paola? Un abrazo grande para ti. Sebastián, no puedo dejar pasar la oportunidad. Lo preguntaba a nuestro invitado, pero lamentablemente no teníamos contacto con él, no podía escucharnos. Ha habido un encuentro también, de acuerdo a lo que nos relata nuestro contexto, una reunión entre el presidente de Palestina y el presidente de China, Xi Jinping, quien ha ratificado su apoyo constante a la lucha, reivindicación y soberanía del pueblo palestino en medio de esta reunión con la Liga Árabe, y que marca sin lugar a dudas un precedente de esta línea que además se suma y que no es casual, porque culminaba el Congreso, recordemos, del Partido Comunista de China definiendo líneas estratégicas de trabajo. Por un lado la no injerencia, pero por el otro lado también el surgimiento, nacimiento de una nueva era, de una China moderna. Bienvenido. Sí, bueno, como vos decís, la política exterior de China, que ha sido reivindicada y ratificada en el último Congreso, es una política exterior independiente, pero también es una política exterior de paz y de constituirse como un actor protagónico en la búsqueda de la seguridad regional y la seguridad internacional. En ese marco, bueno, China desde siempre ha dejado claro su acompañamiento y su apoyo a la lucha del pueblo y de la nación palestina en su reivindicación territorial. Y en ese marco el ascenso del protagonismo de China en el escenario global se ve como una oportunidad para encontrar una solución al diferendo entre Israel y Palestina, en cuanto Israel hoy también es parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta, y en tanto Israel ha permitido el ingreso de inversiones de financiamiento chino, por ejemplo en el puerto de Haifa, que ya es parte de una de las terminales de la ruta de la seda marítima. En ese marco, China, con un diálogo fluido con Israel y con una reivindicación de la cuestión palestina, creo que es da una posibilidad de una salida por fin a un conflicto que ya lleva muchos años y que ha sido instigada por Estados Unidos y por la OTAN. Mira, Sebastián, en medio de este contexto se ha hablado mucho en el marco de esta relación entre China y Arabia Saudita el hecho de garantizar la estabilidad del mercado global petrolero. ¿Cómo se va a conseguir este aspecto con un Estados Unidos que ha tratado de utilizar su estrategia para presionar a los países miembros de la OPEP Plus para que no desarrollen el recorte técnico que ha sido defendido tras la determinación para justamente garantizar esto ante el ingreso de una inflación bastante alta por lo que se registra al este de Europa, con la crisis en Ucrania, con las sanciones que también hay que poner sobre la mesa que se mantienen contra Rusia, aunque un bloque europeo que no ha logrado consolidar no solamente el hecho de utilizar las actuales sanciones contra el país eslavo y utilizar sus recursos, tan solo los ha congelado, pero no los ha podido utilizar. ¿Qué podemos decir sobre ello? Bueno, sí, digamos, China en los últimos años, sobre todo desde 2011 a esta parte, se ha consolidado como el motor industrial del mundo, es decir, el país de mayor producción manufacturera global, y eso lo ha hecho a base de carbón y de petróleo principalmente. China ha iniciado una etapa de descarbonización de su economía, en donde el pico máximo de emisiones está puesto en 2030 y 2060 como el periodo para alcanzar la neutralidad. Pero así de todo es una economía altamente dependiente de la importación de petróleo que China no tiene en su territorio y que tiene que salir a buscarlo, y por eso China ve con preocupación la situación de inestabilidad a nivel global en el mercado petrolero, y en ese marco ha salido a construir alianzas con otros países que también ven con preocupación esta situación de inestabilidad, porque obviamente es también perjudicial para su propia economía, como es el caso, por ejemplo, de Irán, que China ha firmado hace algunos años, en 2020, un acuerdo por 25 años, y ahora también con Arabia Saudita y con los países de Golfo, digamos, un acuerdo que es estratégico, en tanto, bueno, permite, obviamente, Estados Unidos, como vos decías, va a presionar, Estados Unidos y la OTAN van a seguir impulsando maniobras de desestabilización en intento de bloqueo de estos acuerdos, pero la capacidad de efectividad de los Estados Unidos en este sentido es cada vez menor, en tanto, bueno, estos acuerdos no solo proliferan, sino que se fortalecen, digamos. Arabia Saudita, junto con Irán y otros países del Golfo, cada vez más manifiestan su intención de acompañar el proceso de transición a la multipolaridad. Lo vimos, por ejemplo, con la solicitud
de Arabia Saudita para ingresar al BRICS, digamos, una decisión estratégica y que marca el posicionamiento hacia dónde se está dirigiendo Arabia Saudita, así como también, bueno, estas últimas declaraciones, estos últimos acuerdos de la posibilidad de empezar a comerciar el petróleo con China en yuanes, lo cual sería un golpe muy fuerte para la permanencia del dólar como moneda hegemónica a nivel global. Y este impacto no solamente tendrá en el sistema financiero que actualmente conocemos a través del dólar estadounidense o del euro, sino también en el marco de las nuevas relaciones que utilizarán los países para sortear estas sanciones que aún se mantienen, por ejemplo, contra Rusia, un socio también de cooperación estratégica de China, por donde pasa además la ruta y franja de la seda, y que para el próximo año se trata de incluir a Siria, una nación que ha sido reconocida en los últimos años también a través de la comunidad internacional, pese a los intentos de Estados Unidos de tratar de aislarla, digo con propiedad, lo mismo que trata de hacer también con Rusia, que además ya está cerca de recuperar estos recursos propios actualmente congelados, pero que no pueden ser distribuidos por un bloque europeo porque no cuentan con una base legal para hacerlo. Y a ello además el incremento de sus ingresos pese a estar sancionada por el tema de la venta de gas. Es decir, es pragmática esta relación que mantiene China con Arabia Saudita, y país que además ha mantenido prácticamente, en pocas palabras, neutral ante la crisis con Ucrania como lo hace China. Bueno, es tan pragmática como estratégica, es decir, si por pragmatismo entendemos, digamos, una decisión basada en los propios intereses saudíes y en los propios intereses chinos, obviamente es una decisión que privilegia, digamos, el interés de permanecer como un actor con capacidad de acción y de decisión a nivel internacional, y es algo que hoy Arabia Saudita, China se lo permite, es decir, Arabia Saudita está negociando con el principal productor manufacturero global, el principal consumidor de petróleo a nivel global, y que a su vez le otorga una salida a la extrema dependencia que tenía la economía saudí de los Estados Unidos. Es decir, Arabia Saudita no está planteando romper relaciones con los Estados Unidos, sino diversificar sus socios comerciales yendo hacia un esquema que le permite la subsistencia y bueno, la posibilidad de ser, por ejemplo, en el caso del BRICS, digamos, la posibilidad de Arabia Saudita de pertenecer al BRICS también le permitiría, entre otras cosas, poder acceder a un sistema de pagos propio del BRICS que escape al sistema de pagos internacional occidental, le permitiría comerciar no solo en yuanes, sino en una moneda digital internacionalmente aceptada por los socios del BRICS, e incluso resolver problemas históricos que Arabia Saudita tiene en la región, como por ejemplo con Irán, que si bien es, bueno, o sea, puede ser que no zanjen la totalidad de sus diferencias, bueno, siendo parte ambos de la iniciativa de la Franja y la Ruta, siendo parte ambos del BRICS y teniendo ambos muy buenas relaciones con China, o podríamos ir, o existirían las posibilidades de que vayamos hacia una región mucho más estable, la conocemos en los últimos años con la injerencia de Estados Unidos. Claro, ya lo decía su propio canciller saudí, el hecho de mantener relaciones con todos, pero no romper las relaciones con Estados Unidos. En esta diversificación, hablando del país más grande en cuanto a producción de petróleo, ¿podría convertirse en un efecto dominó para otras naciones que de alguna manera se inclinarán más por acercarse a una China con una franja de ruta de la seda, con una moneda digital, con poder comercial en yuanes, la moneda local, utilizar la bolsa de valores China y con ello también el gas de Shanghái? Es decir, ¿hay más alternativa desde otro lado del mundo, más allá de lo que históricamente se ha conocido al lado de Estados Unidos y sus socios estratégicos como el bloque europeo? Bueno, es que es interesante lo que vos planteás porque, y es parte del discurso que dio el propio Xi Jinping en la reunión, de la posibilidad de la articulación y la integración o la cooperación de dos regiones que han sido históricamente centrales valga la redundancia, en la historia de la humanidad. Es decir, estamos hablando de la región del Golfo con China y regiones que han tenido fuertes relaciones comerciales hace 1000 o 2000 años, y que hoy están planteando reforzarse desde cada una, desde su cosmovisión y desde su historia, desde su cultura. Es decir, estamos hablando de la materialización concreta de esto que llamamos multipolaridad, en tanto China se sienta en la mesa de negociación con el Consejo de Cooperación del Golfo como un todo, y digamos, intentando establecer alianzas conjuntas. Si bien se destaca Arabia Saudita por el peso que tiene el país en la región, con la totalidad de los países, lo que bueno permite este diálogo de civilizaciones del que hablamos en términos
mucho más complejos, de términos mucho más profundos. Bueno, estamos, en esto que vos decías, ¿no?, del efecto dominó, estamos hablando de un dominó que ya empezó a girar, a caerse, digamos, a hacer este efecto desde fines de los años 90, principios de los años 2000, con el reascenso de China, el reascenso de Rusia, la formación de los BRICS, el lanzamiento de la iniciativa de la Franja y la Ruta, el declive de la hegemonía de los Estados Unidos, y este es un punto bisagra más que seguramente se va a continuar y se va a profundizar. Sebastián, para concluir en torno a este tema que hoy ha centrado nuestra atención y nuestro análisis, vemos una China fortalecida no solamente por el alcance de sus relaciones bilaterales, sino también multilaterales, poniendo en el centro el tema de la paz, la unidad y el comercio. Pero no nos quedamos solamente en relaciones comerciales o económicas o intercambios, sino también en el aspecto cultural, algo que abre sin lugar a dudas las puertas de un continente hacia otro totalmente distinto en cultura y también en relacionamiento. Bueno, creo que es parte, incluso está planteado dentro de los objetivos de China y dentro de la iniciativa de la Franja y la Ruta. En este marco, China entiende que sin una coexistencia de civilizaciones, sin un diálogo entre pueblos, es difícil forjar una relación, en este caso comercial, una relación entre pueblos fuertes. Es decir, esta relación comercial se basa en una amistad entre pueblos que China está buscando profundizar a través de esta idea de comunidad de destino compartido para la humanidad. Una nueva forma de entender las relaciones internacionales, incluso con características chinas, digamos, no a partir de la competencia, no a partir de la confrontación, no a partir de la idea de amenaza permanente, sino a partir de la idea de cooperación, de paz, de convivencia, de beneficio mutuo, digamos, valores que caracterizan tanto a la iniciativa de la Franja y la Ruta como a las asociaciones estratégicas que China busca forjar con el resto de los países del mundo. Quiero agradecerte como siempre, Sebastián Schulz, por compartir con nosotros tu lectura, tu análisis y tu visión en torno a esta reunión que ha sido catalogada por propio Beijing como de alto nivel y que reviste sin lugar a dudas el nacimiento y fortalecimiento del mundo multipolar. Muchas gracias por tu tiempo para Jugada Crítica. Gracias, hasta luego.